¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de deudas que parece imposible de romper? Facturas que nunca dejan de llegar, intereses que crecen como una avalancha, y la sensación de que cada mes te hundes más profundo en el agujero financiero. No es coincidencia, no es mala suerte, es una guerra espiritual invisible que se libra contra tu libertad financiera. Y ni siquiera sabes que estás siendo atacado por fuerzas que quieren mantenerte a ti y a tu familia esclavizados por las deudas. Existe una ley espiritual que pocos conocen. Toda bendición financiera atrae oposición. Mientras más deseas salir de las deudas, más trabaja el enemigo para mantenerte atrapado en el ciclo de escasez. No solo quiere tu alma, quiere tu dependencia financiera, tu desesperanza, tu esclavitud a las deudas, porque una familia financieramente libre es una familia espiritualmente peligrosa para el reino de las tinieblas. La historia que estás a punto de conocer es real. Es la historia de María, una mujer que descubrió, de la manera más dolorosa posible, que las deudas de su familia no eran un accidente, sino un ataque coordinado, una guerra espiritual sistemática contra su libertad financiera, su paz familiar, su futuro, y el arma que usó para vencer esta guerra puede ser exactamente lo que necesitas para romper las cadenas de deudas que atan a tu familia. María no era diferente a ti. Trabajaba duro, soñaba con una vida libre de deudas para su familia. Creía que la honestidad y el esfuerzo serían recompensados. Pero año tras año, década tras década, permanecía atrapada en el mismo ciclo de deudas. Cada intento de pago era saboteado. Cada oportunidad de progreso, destruida. Cada esperanza de libertad financiera, aplastada por nuevas deudas que parecían surgir de la nada. Lo que ella no sabía es que existen maldiciones financieras reales, herencias espirituales de deudas que pasan de generación en generación, espíritus de escasez que se alimentan de la miseria financiera humana, fuerzas que trabajan 24 horas al día para mantenerte exactamente donde estás, dependiente, desesperado y espiritualmente vulnerable a las deudas. María estaba siendo cazada por depredadores invisibles que probablemente ni siquiera crees que existen. Pero todo cambió cuando descubrió la oración específica que rompió estas cadenas. No una oración genérica, sino una declaración de autoridad espiritual que funciona como una orden de desalojo para el reino de las tinieblas. Una oración que ya ha liberado a miles de familias de las deudas y ha abierto puertas que parecían selladas para siempre. Una oración simple, pero lo suficientemente poderosa para romper cualquier maldición financiera. Quédate hasta el final, porque esta oración será revelada para ti. Pero cuidado, el conocimiento que estás a punto de recibir es peligroso, no para ti, sino para las fuerzas que trabajan contra tu libertad financiera. No quieren que sepas que existe un arma espiritual específica contra las deudas. Prefieren que sigas luchando con armas humanas contra un enemigo sobrenatural que se alimenta de tu miseria financiera. La historia de María comenzó como la de millones de familias. Con sueños simples y trabajo honesto, ella y su esposo Carlos se casaron jóvenes, llenos de esperanza y planes. Él trabajaba en una empresa, ella como maestra. Juntos construyeron una vida modesta pero feliz, con 2 hijos pequeños que eran la luz de sus ojos. En los primeros años, todo parecía normal. Trabajaban duro, ahorraban cuando era posible. Soñaban con una casa propia, con mejor educación para sus hijos, con una vejez tranquila. Pero algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que lograban juntar una cantidad significativa, algo siempre pasaba. Una emergencia médica, un problema con el coche, un gasto inesperado que consumía exactamente lo que habían ahorrado. María comenzó a notar un patrón perturbador. No importaba cuánto trabajara, cuánto ahorrara, cuánto se esforzara, siempre había algo que consumía sus recursos y los empujaba de vuelta a las deudas. Era como si una fuerza invisible estuviera trabajando activamente para mantener a ella y a su familia atrapadas en el ciclo de deudas, como si hubiera un drenaje espiritual succionando su prosperidad antes de que pudiera materializarse. Lo que ella no sabía es que existen espíritus de escasez, entidades espirituales específicas que se alimentan de la miseria financiera humana.
Trabajan como parásitos, succionando la energía de prosperidad antes de que pueda manifestarse. Son especialistas en sabotear oportunidades, crear circunstancias imposibles y mantener a las personas atrapadas en ciclos de deudas que parecen imposibles de romper. Estos espíritus son astutos, no atacan de manera obvia. Eso llamaría la atención. En su lugar, trabajan a través de coincidencias perfectamente cronometradas. Un problema de salud exactamente cuando tienes dinero guardado. Una oportunidad de negocio que parece perfecta, pero siempre falla en el último momento. Una serie de pequeños desastres que, juntos, consumen cualquier progreso financiero. María comenzó a sentir una opresión espiritual que no podía explicar. Una sensación constante de que algo estaba trabajando en su contra. Sueños perturbadores sobre deudas que crecían, facturas que nunca dejaban de llegar, oportunidades que siempre escapaban de sus manos. Era como si su propia mente estuviera siendo programada para aceptar la esclavitud a las deudas como un destino inevitable. Lo peor era ver el impacto en sus hijos. Los niños comenzaron a desarrollar una mentalidad de escasez desde muy temprana edad. Se negaban a pedir cosas que la familia no podía pagar, como si ya supieran que no valía la pena soñar. María veía su propia infancia repitiéndose, la misma sensación de que el mundo era un lugar donde familias como la suya simplemente no prosperaban. Las deudas estaban robando no solo el presente, sino el futuro de sus hijos. Carlos, su esposo, comenzó a volverse amargo y resentido. El hombre optimista con quien se había casado estaba siendo consumido por la frustración constante. Trabajaba más horas, intentaba más negocios, pero siempre terminaba en el mismo lugar. La presión de las deudas estaba destruyendo su matrimonio, su salud, su esperanza. Estaban siendo sistemáticamente quebrados por una fuerza que no podían ver o entender. Las deudas no eran solo un problema financiero, eran un arma espiritual contra su familia. La situación llegó al límite cuando María perdió su trabajo de maestra. La escuela cerró y no podía encontrar otro trabajo. Cada entrevista parecía prometedora, pero siempre terminaba en rechazo. Era como si hubiera una nube negra sobre ella que alejaba cualquier oportunidad. La familia estaba al borde de la desesperación total. Las deudas se acumulaban, los intereses crecían y no había salida visible. Fue en ese momento de desesperación absoluta que María hizo algo que cambiaría todo. Se arrodilló en su habitación, en medio de la noche, y clamó a Dios de una manera que nunca había hecho antes. No fue una oración educada o religiosa, fue un grito de desesperación, una súplica de una madre que ya no podía ver a sus hijos sufrir por causa de las deudas. Y fue en ese momento que recibió una respuesta que no esperaba. A la mañana siguiente, una vecina anciana, doña Carmen, llamó a su puerta. Doña Carmen era una mujer sabia, conocida por su fe profunda y su conocimiento sobre cosas espirituales que la mayoría de las personas ignoraba. Dijo que había sentido una urgencia para visitar a María, que algo estaba trabajando contra su familia y que sabía cómo ayudar. Doña Carmen le explicó a María algo que nunca había escuchado antes, que existen maldiciones financieras reales, espíritus de escasez que se pasan de generación en generación, y que las deudas de su familia no eran un accidente, sino un ataque espiritual coordinado. Dijo que María necesitaba un arma específica para esta batalla, una oración de autoridad que funcionara como una orden de desalojo para el reino de las tinieblas. La oración que doña Carmen le enseñó a María no era una súplica humilde pidiendo ayuda, era una declaración de autoridad, una orden emitida en el nombre del Rey del Universo, una oración que reconocía la realidad de la guerra espiritual y reclamaba la victoria que ya había sido conquistada en la cruz. María sintió algo diferente cuando comenzó a orar, una sensación de poder que nunca había experimentado antes. En los días siguientes, María oró esta oración específica todas las mañanas y todas las noches, no como un ritual vacío, sino como una declaración de guerra contra las fuerzas que trabajaban contra su libertad financiera. Y algo comenzó a cambiar. La opresión espiritual que sentía comenzó a disiparse. La sensación de que algo estaba trabajando en su contra comenzó a desaparecer. Sentía una nueva esperanza brotando en su corazón. Una semana después, María recibió una llamada inesperada. Una antigua colega, que se había mudado a otra ciudad, estaba buscando una maestra para trabajar en su nueva escuela. El salario era 3 veces mayor que lo que María ganaba antes.
La oportunidad parecía haber caído del cielo, pero María sabía que no era coincidencia. Era el resultado de la oración que estaba rompiendo las cadenas espirituales de las deudas. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir, cuando María comenzó a prosperar. Las fuerzas que trabajaban en su contra redoblaron sus esfuerzos. Problemas de salud inesperados, problemas familiares, circunstancias que parecían destinadas a sabotear su progreso. Era como si el enemigo estuviera haciendo un último intento desesperado para mantenerla atrapada en las deudas. Pero María ahora tenía un arma que no sabía que existía. Continuó orando la oración específica, no solo por sí misma, sino por toda su familia. Declaró que su casa era territorio de Dios, que su libertad financiera era una bendición divina, y que ninguna fuerza de las tinieblas tenía autoridad para robar lo que Dios había destinado para ella. La batalla espiritual estaba siendo librada, y María estaba aprendiendo a luchar con armas espirituales. Los resultados comenzaron a manifestarse de formas que María nunca había imaginado. No solo el trabajo mejoró, sino que las oportunidades comenzaron a aparecer de lugares inesperados. Personas que no veía hacía años la buscaban con ofertas de negocios. Sus habilidades como maestra comenzaron a ser reconocidas y valoradas. Era como si puertas que habían estado selladas por décadas se estuvieran abriendo una tras otra. Carlos, su esposo, también comenzó a experimentar cambios. El hombre amargo y frustrado comenzó a recuperar su esperanza. Encontró un nuevo trabajo con mejor salario y condiciones. La tensión en casa comenzó a disminuir. La familia estaba siendo restaurada no solo financieramente, sino emocional y espiritualmente. La oración estaba rompiendo cadenas que ni siquiera sabían que existían. Pero María sabía que no podía dejar de orar. La guerra espiritual contra la libertad financiera es continua. El enemigo no se rinde fácilmente. Necesitaba mantener su guardia espiritual alta, continuar declarando su autoridad en Cristo, y proteger a su familia con la oración específica que había aprendido. La libertad financiera no era solo una bendición. Era un territorio que necesitaba ser defendido espiritualmente. 6 meses después, la transformación en la vida de María era evidente para todos. No solo había salido de las deudas, había roto el ciclo de escasez que había atormentado a su familia por generaciones. Sus hijas ahora soñaban sin limitaciones. Su esposo había recuperado su confianza y optimismo. Se habían mudado a una casa mejor, en un barrio mejor, con un futuro que antes parecía imposible. Pero María no guardó el secreto para sí misma. Comenzó a compartir la oración con otras personas que estaban luchando contra las deudas. Mujeres en situaciones similares, familias que parecían atrapadas en ciclos de escasez. Personas que trabajaban duro pero nunca lograban salir de las deudas. Y los resultados eran consistentes. La oración funcionaba. Estaba rompiendo maldiciones financieras en toda la comunidad. La historia de María se extendió. Personas de otras ciudades comenzaron a buscarla, queriendo aprender la oración que había transformado su vida. Se convirtió en un testigo vivo del poder de Dios contra la esclavitud financiera. No era una historia de suerte o coincidencia. Era una historia de victoria en una guerra espiritual, que la mayoría de las personas ni siquiera sabía que existía hoy. Miles de familias en todo el país usan la oración que María aprendió. Familias enteras han sido liberadas de las deudas. Negocios que estaban fallando han sido restaurados. Personas que habían estado desempleadas por años encontraron trabajo. La oración se convirtió en un arma espiritual contra la esclavitud financiera, y sus resultados continúan multiplicándose. Pero el enemigo no quiere que sepas que esta arma existe. Por eso es crucial que entiendas. Tus deudas pueden no ser un accidente, pueden ser un ataque espiritual, pueden ser una maldición financiera que necesita ser rota con autoridad espiritual. La oración que salvó a María y a miles de otras familias puede ser exactamente lo que necesitas para romper tus propias cadenas de deudas, pero cuidado. Esta oración no es una fórmula mágica, no es un atajo para la libertad financiera sin esfuerzo. Es un arma espiritual que funciona cuando se usa con fe genuina y autoridad en Cristo. Es una declaración de guerra contra las fuerzas que trabajan contra tu libertad financiera. Y como cualquier arma, necesita ser usada correctamente para ser efectiva. La oración que estás a punto de aprender ha sido probada en batallas espirituales reales. Ha sido usada por personas desesperadas que no tenían más opciones.
Ha sido refinada a través de miles de testimonios de liberación financiera. No es una oración inventada. Es un arma espiritual que funciona porque está basada en la autoridad de Cristo y la realidad de la guerra espiritual. Antes de revelar la oración, necesito que entiendas algo crucial. El enemigo no quiere que sepas que existe una guerra espiritual contra tu libertad financiera. Prefiere que sigas luchando con armas humanas contra un enemigo sobrenatural. Quiere que creas que las deudas son destino, que algunas familias simplemente no nacieron para prosperar, que el sistema está en tu contra y no hay nada que puedas hacer. Estas son mentiras. Mentiras que te mantienen atrapado en la escasez. Mentiras que te hacen aceptar la esclavitud a las deudas como normal. Mentiras que te impiden usar la autoridad espiritual que ya es tuya en Cristo. La verdad es que fuiste creado para prosperar, que Dios quiere bendecirte abundantemente, y que existe un arma espiritual específica contra las deudas que el enemigo no quiere que conozcas. La oración que estás a punto de aprender funciona como una orden de desalojo para el reino de las tinieblas. Declara tu autoridad en Cristo sobre todas las fuerzas que trabajan contra tu libertad financiera. Rompe maldiciones financieras, espíritus de escasez y cualquier influencia demoníaca que esté saboteando tu abundancia. Es un arma poderosa, pero necesita ser usada con fe y autoridad. Pero escucha con atención. El enemigo intentará desanimarte. Intentará hacerte dudar de la efectividad de la oración. Intentará convencerte de que tu situación es diferente, que la oración funcionó para otros pero no funcionará para ti. Estas son mentiras. La oración funciona para todos los que la usan con fe genuina y autoridad espiritual. Ahora, prepara tu corazón. Vacía tu mente de dudas y escepticismo. Estás a punto de recibir un arma espiritual que puede transformar tu vida financiera para siempre. La misma oración que salvó a María y a miles de otras familias está siendo entregada a ti. Úsala con fe. Úsala con autoridad. Úsala como una declaración de guerra contra la esclavitud financiera. Repite conmigo. No solo con tus labios como palabras vacías, sino con la convicción de tu alma. Con la autoridad de un hijo de Dios. Declara estas palabras sobre tu vida, tu familia, tu libertad financiera. En el nombre del Padre, el Creador de todas las cosas, en el nombre del Hijo, Jesucristo, el vencedor de la muerte y la esclavitud, y en el nombre del Espíritu Santo, nuestro Consolador y Proveedor. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, me someto a tu autoridad y me coloco bajo tu protección financiera. Reconozco y declaro que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, con todo poder en el cielo y en la tierra, incluyendo poder sobre toda prosperidad y abundancia. Por la fe, aplico la sangre de Jesucristo sobre mi vida financiera, mi mente, mi corazón, mi trabajo, mis negocios, mis inversiones. Declaro que tu sangre me cubre, me protege, me purifica y me justifica de toda obra de las tinieblas contra mi prosperidad. Por el poder invencible de tu sangre derramada en la cruz, ahora rompo y deshago toda maldición financiera, toda maldición de escasez, todo espíritu de pobreza, toda influencia demoníaca contra mi prosperidad y la prosperidad de mi familia, Satanás, y todos los espíritus de escasez, pobreza y miseria bajo tu mando. Me opongo a ustedes ahora en el nombre de Jesucristo. Los reprendo y les ordeno que se aparten de mi vida financiera, de mi familia, de mi trabajo, de mis negocios y de todo lo que me pertenece. Ahora, no tienen derecho legal ni autoridad sobre mi prosperidad, porque fui comprado por la sangre de Cristo. Mi vida financiera, mi trabajo, mis negocios y mi familia le pertenecen a Él. Espíritu Santo de Dios, te pido y te invito. Por favor, llena mi vida financiera con tu santa presencia. ¿Dónde está tu luz? Las tinieblas no pueden permanecer. Rompe toda fortaleza maligna contra mi prosperidad con tu poder. Declaro que mi vida financiera y mi familia están consagradas al servicio del Señor. Y te pido, Padre, que envíes tus ángeles guerreros para acampar a nuestro alrededor y protegernos de todo mal financiero. Que tu poder, Señor,
sea un muro de fuego a nuestro alrededor, impenetrable para el enemigo. Sello esta oración y mi vida financiera con la sangre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esta oración sagrada es tu herencia. Tu arma contra la esclavitud financiera no la trates a la ligera, memorízala, escríbela, pero sobre todo, comprende la autoridad que lleva. Guárdala en tu corazón como un soldado guarda su espada.